La cita que nos convoca hoy es Periodismo Científico, Investigación basada en Evidencias. Está a cargo del doctor José Gálvez Solórtegui y precisamente él está en España. Algunas referencias de nuestro invitado. Voy a empezar por lo último. Él es el revisor par de muchas investigaciones que ustedes están revisando, investigador de RENACIT, de CONCITEC, Carlos Monge II, Paz Investigador, director ejecutivo de investigación y docencia especializada en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología, también integrante de la unidad de oftalmología basada en evidencias, médico residente de servicio de oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, España, fundador y director de redacción del portal web oftalmoevidencia.com, magíster en Ciencias en Investigación Clínica de la Universidad Privada Antenor Orrego y médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado, al doctor José Gálvez. Buenos días desde Perú, en España. No sé en qué horario estamos. Muchas gracias, José, por permitirnos aprender de ese bagaje científico en el que te desarrollas, y hemos pedido especial atención de cómo esa experiencia de investigación puede ser también una temática muy importante a la hora de investigar temas periodísticos, y en este caso cuando hacemos periodismo científico. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos los presentes y a la licenciada Gladys. Bueno, sí, aquí son las 6:20 de la tarde, aunque aún hay mucha luz en España porque ya estamos cerca del verano, y pues normalmente anochece entre las 9 y las 10 de la noche. Amanece a las 6 de la mañana, 6:30, y anochece a las 10, así que uno tiene que ir acostumbrándose al clima y a las características meteorológicas de cada región. Pues comenzamos. Reitero el agradecimiento a esta conferencia, y vamos a abordar un tema muy interesante, que es el periodismo científico y las redes sociales. Particularmente trabajo en el área de investigación clínica, en medicina basada en evidencias, y vamos a tratar de darle un enfoque hacia el periodismo científico y las redes sociales, y cómo se pueda reportar. Como ya me han presentado, yo actualmente vivo en Oviedo, España, y les voy a compartir un poco de la experiencia también, que es importante a nivel de revistas científicas. Y es que la información que nosotros tenemos que compartir pasa por un proceso que vamos a verlo más adelante, y este proceso es un proceso muy riguroso para que llegue a ser publicado en una revista científica, de las cuales soy revisor de varias revistas. Revisor par quiere decir que no formo parte del proceso de revisión específica de la revista, sino del proceso prepublicación, para dar opiniones, para emitir ciertos comentarios y para sugerir si se publica o no se publica un manuscrito. Y con esa experiencia, pues hay muchos trabajos que no son de la suficiente calidad para poder ser publicados. Y vamos a ver qué se debe hacer en esos casos y cómo encontrar esa información y tal vez cómo reportarla para temas periodísticos. Además, comparto aquí mis redes sociales. Más adelante vamos a ver la importancia de las redes sociales de los investigadores y cómo podemos contactar investigadores no solo a través de redes sociales conocidas, sino a través de redes sociales científicas, en las cuales nosotros podemos participar, y podemos encontrar muchos investigadores que nos pueden dar una opinión basada en evidencias. Entonces partimos de ciertos conceptos, y uno de los conceptos es que hay 4 modelos importantes relacionados con disculpen, voy a minimizar esto. Vale. 4 modelos importantes con el periodismo científico. Tenemos la alfabetización científica, el modelo contextual, el modelo de la experiencia laica y el modelo de la participación pública. Probablemente los modelos que más se adaptan o que son más cercanos a la medicina basada en evidencia, que vamos a ver más adelante, son el de la alfabetización científica y el de la participación pública. Estos modelos tienen características semejantes en algunos aspectos, pero el rol que le dan a la población y a la interacción es distinto. Estamos en una época en la que las redes sociales nos permiten estar más cerca de las personas, en el que no es necesario ser un profesional de una área para poder verificar, como bien hemos visto en la conferencia previa, los fake news o la corroboración de los datos, la corroboración de la información,
no es necesario ser un profesional del área para poder corroborar esa información. Y especialmente en esta época en la que existe mucha información, muchos periodistas o llamados erróneamente periodistas porque comparten información, tienen una parcialización muy dirigida, como se ha visto en todo este contexto del COVID, en todo este contexto de las elecciones, y no se da un enfoque neutro, que es el enfoque que debería darse. Entonces vamos a ver estos dos enfoques que son los que, a mi entender, se asemejan o se acercan más a la medicina basada en evidencia, y son los enfoques que nosotros podríamos aplicar en la práctica del periodismo científico. El modelo de la alfabetización científica, el objetivo de la alfabetización científica es traducir la información científica para poder brindar a los ciudadanos la información que pueda permitirles en la toma de decisiones, tanto en la vida diaria o en ciertos enfoques relacionados a la ciencia. Un tema que ahora está muy de moda es el tema de la suspensión de las mascarillas. Desde este fin de semana no es obligatorio el uso de mascarillas en países como España, y conversando con muchas personas, pues plantean la opción, ¿es adecuado o no es adecuado? Se está criticando mucho al gobierno español por haber implementado esta estrategia, dado que no existe suficiente evidencia para recomendar esto. Y además, países como Israel, que ya habían suspendido el uso de mascarillas, están retomando el uso de mascarillas debido a nuevos casos que se van reportando. Entonces, existe en todo hecho que está relacionado principalmente con temas de salud o temas científicos, por ejemplo, impacto ambiental, temas muy relacionados con ciencia, pero que tienen un impacto en la población. Creo que el modelo de alfabetización científica es muy importante, ¿no? Y es un modelo de orientación pedagógica que se centra en incrementar la alfabetización científica o el nivel de comprensión del público sobre la ciencia. Este modelo, desde la perspectiva periodística, implica el empleo de ciertas normas periodísticas tradicionales, que ustedes conocerán mucho mejor que yo, y plantea tener la objetividad sin embargo, una de las limitaciones que tiene es que considera a las audiencias como que no tienen la suficiente información. Creo que este modelo se puede sustentar en las épocas anteriores o en las épocas de los 80s, de los 90s, en el cual las personas no tenían un rápido acceso a la información. No existía las redes sociales, no existía el Internet, no existía Wikipedia, en el cual cualquier persona en menos de 30 segundos puede corroborar ciertos conceptos. Y este modelo, por lo tanto, asume una estructura de transmisión lineal. O sea, solo va desde arriba hacia abajo, es unidireccional y solo transmite información hacia las personas que, entre comillas, no conocen esta información. Ese es el modelo de alfabetización científica. Y por eso ha sido criticado en muchos contextos, porque no conecta la información adecuadamente y no permite una retroalimentación que es importante en estos tiempos. El otro modelo que también se asemeja bastante y que nosotros podríamos aplicar relacionado a la investigación basada en evidencia es el de participación pública, y probablemente es el modelo más adecuado porque intenta hacer que el proceso científico sea más interactivo y fomenta un debate público sobre ciertas cuestiones. Muchas personas, se está entrevistando a muchas personas si están de acuerdo o no con evitar el uso de mascarillas. Y muchas personas dicen, pues yo voy a seguir utilizando las mascarillas. Hasta dentro de profesionales de la salud, por ejemplo, nosotros tenemos sesiones académicas los viernes y varios médicos, especialistas en oftalmología, pues discuten y ya vamos a estar sin mascarillas en las salas de reuniones en las cuales entramos 10, 15 personas, porque todos estamos vacunados. Pues esos temas todavía se están discutiendo. Si alguien me pregunta a mí, yo voy a seguir utilizando mascarilla durante mucho tiempo para evitar ciertas circunstancias, además del contagio y otras enfermedades respiratorias. Disculpe, doctor. Vale. Y el modelo de participación ciudadana, pues, se enfoca menos en enseñar a las personas o llenar ese brecho de conocimiento, ¿no? Entonces, es un modelo más actual y precisa de una participación con los grupos de interés o los stakeholders, ¿no? Además, es un modelo no tradicional y enfatiza la democratización y la participación pública como parte de este proceso científico, ¿no? Además, plantean muchos de los autores que estos modelos son creativos y experimentales y que permiten ciertos enfoques democráticos a ciertos aspectos. En términos periodísticos, podemos plantear que se centra en los procesos que están detrás de la ciencia, todo lo que sustenta la ciencia e incluye múltiples puntos de vista.
Les pido disculpas, me estoy distrayendo porque por algún motivo se ha borrado. Soy de incluir las citas en mis estudios y para todos los que quieran revisar, pues esta es la cita original y normalmente lo pongo siempre en todas las diapositivas y por algún motivo se me ha borrado. Toda exposición basada en investigación debe incluir siempre la cita y toda la información que les estoy compartiendo es tomada de esta cita. Entonces, la pueden encontrar en esta plataforma toda la información. Y el modelo de participación pública, pues, también se le critica porque puede abordar tanto la política o cuestiones relacionadas con la política y solo va a enfatizar la interacción con el público, puede generar ciertos problemas, ciertas discusiones que cuando se trabaja en temas de ciencia, pues puede ser un poco más adecuado, pero tal vez en otros temas, como son los temas políticos, puede generar mucha incertidumbre y muchos problemas. Y además, si es que se enfoca a ciertas audiencias particulares, puede generar un poco de problemas. Entonces, ¿qué es lo que muchos autores sugieren para empezar a escribir respecto a periodismo científico? Primero, definir el objetivo. O sea, ¿por qué estoy escribiendo la historia? Segundo, enfocarse adecuadamente en el objetivo de la historia o del tema que estoy tratando. Tercero, plantear un estilo de cómo voy a redactar esta información. Y el cuarto, tal vez uno de los más importantes, las fuentes. ¿Qué información, cuáles son las fuentes que yo voy a obtener y quiénes son los intermediarios o las personas que me están transmitiendo esas fuentes? ¿Son fuentes confiables o no? ¿Son fuentes que basan sus sustentos en investigación científica, que vamos a ver más adelante? Bueno, el quinto punto es enfocarlo hacia la audiencia y el sexto hacia cómo debe manejarse la ciencia dentro de toda esta historia. Esto es importante porque realmente la pandemia que hemos vivido nos ha brindado un punto de partida para retomar el periodismo científico, porque se compartía mucha información, hemos visto muchos enfoques de fake news que se han transmitido, muchos periodistas que compartían información no validada, información no basada en evidencia. Entonces, estas circunstancias que nos están sucediendo permiten darle un mejor enfoque y una relevancia mayor al periodismo científico. Entonces, resumiendo los cuatro modelos que nosotros tenemos, creo que el que más se adecua a la medicina basada en evidencia y un enfoque basado en evidencia es el de la participación pública, porque trata de interconectar a las personas, al público, y permite que los stakeholders, los que toman decisiones, los científicos no sean presentados como alguien especial, ¿no? El científico es alguien como cualquier otra persona. Y uno de los aspectos muy importantes en España, particularmente que a mí me gusta mucho, es que existe mucha horizontalidad. El jefe de mi servicio es una persona muy reconocida. Los que quieran lo pueden buscar, es el doctor Fernández Vega. Tiene un centro privado que llegan personas de Dubái, de diversos lugares, y pues en el servicio lo llamamos por su nombre. Entonces tiene un enfoque más horizontal y en Estados Unidos pasa muchas veces similar. He conocido a muchos investigadores y ellos no tienen problema en que uno los tutee, lo cual no quiere decir que, que deje de haber respeto. Entonces, los científicos, los expertos, son personas como nosotros, lo mismo que los famosos y muchas otras personas. Y nosotros podemos tener una interacción adecuada sin tener una relevancia mayor el científico respecto al periodista, lo cual a veces no sucede en Perú y eso genera ciertos problemas y tal vez disminuye el interés de muchas personas en el periodismo científico. ¿Cómo se enfoca el periodismo científico en Latinoamérica? Pues en muchos lugares, este es un estudio en el cual analizaron 17 periódicos en la región, en toda Latinoamérica. Tenemos varios periódicos, tanto o diarios de Brasil, de Argentina, de México, y ellos analizaban qué temas abordaban respecto al periodismo científico, y la mayoría abordaba temas de biología. Diarios como La Nación, diarios brasileños abordan tanto la biología, la física o el medio ambiente. Sería importante analizar en los medios en nuestro país qué es lo que más abordan a nivel de periodismo científico y esto se podría evaluar. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener una perspectiva de qué tanto periodismo científico se realiza en Perú y
y cuáles son los temas que más abordan. Y además, si son personas o si el periodista trabaja en esa línea de investigación o en esa área del periodismo en la cual se debe trabajar. Estos son los porcentajes para aquellos que les interese evaluar los diarios. Además, incluye otros diarios como El Tiempo, La Reforma o muchos diarios que existe en La Nación, tanto de Costa Rica, de Argentina y de diversos otros países. Y a mí me llamó mucho la atención que uno de los temas más importantes en muchos diarios son los temas médicos, especialmente porque es el área en la cual trabajo y probablemente porque es una de las áreas que tiene más impacto en la población. Y al tener más impacto en la población, creo que es un área en el cual se puede trabajar bastante. Y yo les invito, dado que existe un gran número de estudiantes, a que empiecen a tener un interés en el periodismo científico orientado hacia ciencias de la salud. Como pueden ver, la licenciada Gladys tiene en su programa frecuentemente invitados de ciencias de la salud, porque es un área del periodismo científico que tiene gran impacto en la población. Todas las personas están preocupadas por la salud. Otras áreas pueden ser las ciencias sociales y tal vez las ciencias biológicas o las ciencias exactas que nosotros podemos tener. ¿Y cuál es el tono, el enfoque con el que muchos de los medios reportan las noticias en los medios de comunicación? Pues la mayoría reporta un medio neutral. Y tendríamos que hacernos la pregunta si en Perú sucede lo mismo, si el enfoque es neutral o si el enfoque es alarmista. Yo creo que muchos de los medios de comunicación peruanos, el enfoque es un enfoque alarmista. Tratan de vender la noticia y eso genera muchos problemas y no es el enfoque adecuado de los periodistas. El periodismo debe ser neutral y no debe orientarse hacia algo. O otros plantean un enfoque muy prometedor. Y el problema de ofrecer enfoques prometedores es que si muchos de estos tratamientos, muchas de estas noticias no cumplen las expectativas de la población, pues la población se va a sentir defraudada, ¿no? Y genera una falsa expectativa eh, en la población, en el público al cual está dirigida la noticia. Entonces acá podemos ver los medios de comunicación cómo reportan y cómo un gran número de medios de comunicación reporta un enfoque neutral. Sin embargo, otros enfocan o hacen un reporte alarmista o tal vez prometedor en ciertos aspectos. No sé cuánto tiempo nos queda. Pues nos queda menos de un minuto. Vamos a tratar de avanzar un poco este aspecto. Y otro de los análisis que hicieron en este estudio fue cuál fue la actividad principal de los que escriben los artículos de periodismo científico, de noticias relacionadas con periodismo científico. Y un gran porcentaje de los medios, los redactores son periodistas, no son expertos, que en otros países, en Estados Unidos, en los países del norte, están dirigidos o son redactados por especialistas en ciertas áreas. Pero en Latinoamérica, muchos de los medios de comunicación son realizados por periodistas. Entonces, es un buen enfoque en el cual nosotros podemos trabajar. Vale. Bueno, nos quedamos en este tema que creo que se cortó la transmisión. Entonces, el tipo de autoría es muy importante porque muchos de los comunicadores que puede haber en los medios de comunicación no necesariamente son científicos, sino pueden ser periodistas. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no, se van a dar circunstancias como esta. Medios alarmistas, y esto es del comercio, con títulos o encabezados alarmistas, como por ejemplo, fue a hospital y le amputaron los brazos y piernas. Esto es un título alarmista y lo único que trata es vender información y no reporta adecuadamente qué es lo que sucedió, cuál es el problema médico y qué es lo que pasó. Solo informa que Salud anunció que investigará el caso. Y un reporte similar, cuando sucede una realidad similar en Brasil, un medio adecuado, ¿cómo reporta esto? Pues incluye mayor información y dentro de la información, si bien el título también es un poco alarmista, pone o detalla que según el Departamento de Salud, las bacterias causaron un problema. No fue un problema de negligencia, sino fue un problema de una circunstancia médica la que condujo a esta realidad. E incluye el comunicado de por qué pasó esto.
Esa es la diferencia entre dos medios de comunicación. Y esto nos motivó a nosotros, esto pasó en el 2016, motivó a nuestro equipo a escribir una carta y publicarlo en una revista científica. Y publicamos este trabajo, que usted lo puede encontrar, el papel de los medios de comunicación sobre la percepción social del trabajo médico en el Perú y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque toda esta circunstancia condujo al desarrollo de una campaña llamada Somos Médicos No Criminales, que como pueden ver, todo esto se desarrolló en el 2016, porque responsabilizaban a los médicos. Y el rol de los médicos o del personal de salud en muchas ocasiones se ve menguado por estos títulos alarmistas. La pregunta es, ¿estas circunstancias son adecuadas en un entorno de periodismo científico? Probablemente no. Y es algo que tenemos que cambiar y agradezco la realización de eventos como este para poder cambiar ese enfoque y dar un enfoque más neutral, que es el adecuado. También se han hecho estudios en Perú sobre qué o cuáles son los enfoques de información en los medios de comunicación respecto a ciertas circunstancias. Y uno de los estudios que se realizó fue este estudio que se realizó el 2007, el 2017, donde analizaron, similar a lo que hemos mencionado anteriormente, qué tipos de eventos fueron los que se reportaron en los medios de comunicación y el tipo de noticias, si fue informativa, educativa, alarmista, o si fue alarmista y educativa. Y ellos reportan que la mayoría de eventos fueron enfermedades infecciosas, son los eventos que se reportan en los medios de comunicación. Los siguientes son desastres naturales y obviamente los accidentes de tránsito, que son las circunstancias que se reportan mucho en los medios de comunicación. Y muchas de ellas son alarmistas y debemos cambiar ese enfoque. Creo que en la época en la que estamos debemos plantear un enfoque informativo en los medios de comunicación y cuestionar cuando se da un enfoque alarmista en muchos medios de comunicación, incluido grandes medios de comunicación como RPP, el Diario de la República, el Diario del Correo, otros medios de comunicación. Y no solo se da esto en Lima, sino se da en todas las regiones, porque hay medios de comunicación en todas las regiones y medios regionales que no buscan la fuente adecuada para poder hacer sus reportes. Otro estudio que acaba de salir publicado recientemente, que lo pueden encontrar, ha sido publicado en la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga, y analiza cómo informaron los medios de comunicación web sobre el brote del síndrome de Guillain-Barré en Perú. Y lo que reporta es que, bueno, si bien muchos medios reportaron el brote epidémico, la mayoría abordaban temas como casos de Guillain-Barré, pero muchos de ellos también abordaban el tema del desabastecimiento de medicamentos o cuáles son los enfoques que se van a trabajar. Y solo algunos hablaban de las medidas de prevención, o bien tanto recomendadas por los medios de comunicación o por especialistas en el tema. Son enfoques importantes que debemos tener en consideración cuando vamos a hacer un artículo relacionado con periodismo científico. Y la mayoría era un enfoque informativo y otras tenían un enfoque educativo, lo cual es algo positivo, porque comparado con el estudio del 2017, si bien es otra temática, pero ya se plantea un enfoque informativo predominantemente y no un enfoque alarmista. Y como muchos de estos casos se dieron en diversas regiones, el alcance de la noticia tuvo un gran alcance en diversos lugares. Lo mismo sucedió aquí en España, cuando llegó el brote de Zika. El 2016 también muchos medios de comunicación empezaron a reportar y analizaron estos contextos. Entonces, esta realidad del periodismo científico y de cómo analizamos la información que se transmite, podemos abordarlo en diversas áreas. Les pongo los ejemplos de ciencias de la salud porque es el área al cual me dedico. Y basados en esto, hasta aquí hemos llegado al tema de cómo se aborda el periodismo científico, cómo se reporta en los medios de comunicación. Pero qué enfoques basados en evidencia debemos tener para poder llegar a hacer un reporte adecuado, y aquí les voy a compartir algunos aspectos de la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias es el nuevo enfoque. La traducción al español adecuada debería ser medicina basada en pruebas, pero la mayoría de personas lo consideran el término medicina basada en evidencias. Y este enfoque plantea que toda información o todo estudio, toda recomendación médica debe basarse en evidencia científica. Si aplicamos esto al periodismo científico, toda afirmación o toda comunicación periodística debería basarse en hechos. Y ese es el enfoque actual, el fact-checking, o sea, verificación de datos, verificación de hechos en los medios de comunicación.
Podríamos plantear incluso que el periodismo actual es un periodismo basado en pruebas científicas, perdón, basado en pruebas o basado en evidencias, y es es el enfoque que nosotros deberíamos aplicar. ¿Por qué? Porque en ciencias de la salud ya llevamos mucho tiempo en el cual la información que nosotros recibimos principalmente son de representantes de la industria, de colegas con mayor experiencia, el clásico. ¿Y quién te dijo esto? Pues me lo dijo uno de los especialistas de mayor antigüedad del hospital. Pero eso no quiere decir, porque él lo diga, no quiere decir que sea lo adecuado. Puede ser que haya nuevos estudios y que él no esté actualizado. Lo mismo sucede en muchos entornos periodísticos relacionados a salud, en el cual invitan a especialistas, pero invitan a especialistas que llevan muchos años trabajando y muchos de ellos tal vez no están suficientemente actualizados con los nuevos enfoques, los nuevos estudios, las nuevas publicaciones o no hacen trabajos de investigación. Algo que se le puede criticar mucho a Germán Málaga es todo el problema ético, pero nadie puede desmerecer que a nivel científico ha sido uno de los mayores expertos en Perú. Y esa es la verdad, es uno de los mayores expertos. Que las cuestiones éticas se cuestionen, eso es otro aspecto. Pero él no era solo un colega con mayor experiencia, era alguien que hacía trabajos de investigación, publicaba grandes estudios. Y el doctor que ha reemplazado dirigiendo el estudio, el doctor Sergio Recuenco, también es egresado de mi universidad, tengo el gusto de conocerlo, también a Germán Málaga, tengo el gusto de conocerlo, pude conocerlos ambos, y con el doctor Recuenco he conversado muchas veces. Él ha trabajado en el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos durante muchos años, y bueno, ahora trabaja aquí en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ellos son expertos realmente en investigación, pero hay muchos colegas que no son expertos en el sentido de, el experto es aquel no solo que conoce del tema, sino que hace investigación sobre el tema y que las recomendaciones que plantea las hace basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque si la información que comparte el médico es de la experiencia que ha tenido, de lo que ha encontrado en revistas, el enfoque no va a ser el adecuado cuando uno aborde esos temas. Y es que en los estudios en ciencias de la salud van a encontrar que existen, la opinión de expertos es el nivel más bajo, asumiendo que los expertos son aquellos que realizan investigación. Si partimos de esa premisa, pues muchos de los entrevistados en medios de comunicación no son expertos porque no hacen investigación en su campo. El experto es aquel que, además de tener una gran experiencia y experticia, o sea, experiencia y experticia, hace investigación. Ese es el nuevo enfoque de la medicina basada en evidencia. Porque sobre la opinión de los expertos, pues si alguien me comenta que hay muchos casos y los ha analizado, pues eso se llama una serie de casos y otros estudios. Y ahora que con toda la pandemia COVID ya entendemos, yo creo que la población en general ya entiende más conceptos sobre los ensayos clínicos, pues creo que los ensayos clínicos son los estudios más importantes y que tienen mayor importancia, mayor validez, mayor calidad científica, un mayor nivel de evidencia científica o de prueba científica es el ensayo clínico. Así que estos conceptos quedan claros para la mayoría de las personas en la actualidad. Hace 5 años, si hablábamos de ensayo clínico, muchas personas no lo entendían, pero ahora sí entienden con toda la información que se ha compartido sobre el ensayo clínico del COVID. Pero también existen estudios secundarios, y no quiero marearlos aquí porque el objetivo no es hablar de una clase de metodología de la investigación, pero todos los estudios primarios están en el nivel más bajo y existen estudios que resumen, que analizan cientos de estudios, cientos de trabajos de investigación y encuentran una conclusión. Y esos son los estudios secundarios, que tienen un mayor nivel de calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más adelante un ejemplo. Cuando se hace un trabajo de investigación, y esto debemos conocerlo, debemos conocer las fases para que un trabajo llegue a una publicación. Porque uno de los errores o tal vez de las deficiencias que nosotros tenemos en Perú es que se realizan muchos trabajos de investigación en Perú y no llegan a tener el impacto adecuado. Por ejemplo, se investiga mucho sobre anemia, sobre cuestiones relacionadas con mortalidad materna, pero esos trabajos no llegan a tener un impacto. ¿Por qué? Porque no tenemos un periodismo científico adecuadamente establecido que pueda transmitir con el enfoque que hemos planteado, transmitir de lo científico al público en general y hacer una retroalimentación entre ambos. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, el objetivo final de ese trabajo de investigación debe ser enviarlo a una revista. Esto es a nivel del área de ciencias de la salud, de cualquier trabajo de investigación, y debe ser publicado.
Para que llegue este proceso, pues pasa por varias revisiones, y una de ellas son las revisiones por pares, revisiones por expertos en el área, para que llegue a una publicación. Entonces, un trabajo publicado no es lo mismo que un trabajo, que una tesis que ha sido presentada en una universidad, o cualquier otro trabajo que alguna persona haya presentado. Y todos los trabajos que esto, para aquellos que ya estarán terminando la carrera o los que estén en los primeros años, todo trabajo de investigación se sustenta en una metodología de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y toda publicación también se debe sustentar en este enfoque. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos trabajos pasan por pares y otros no pasan por pares. No quiero, no quiero complicarnos mucho en este aspecto, pero sí es importante poner ciertos ejemplos. Por ejemplo, por ciertas circunstancias, me crucé en algún evento cuando iba a capacitar, cuando todavía estaba en Perú, con un congresista, en este caso, Bienvenido Ramírez. ¿Y cuál era la afirmación que él hacía? Que existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer y se da en aquellas personas que estudiaron y que leyeron mucho. Lo cual era una afirmación sin sentido. Y muchos decían, sí, pero él es un médico intensivista, sí, pero él es nefrólogo, sí, pero eso no sustenta nada. Primero, ¿él era un experto? No. ¿Tenía publicaciones? No. ¿Hacía investigación? No. Es más, hasta lo terminaron sacando de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que debió haberse hecho? Debió haberse realizado una corroboración. Dos opciones. Muchos periodistas decidieron comentar con algunos expertos, lo cual es una buena opción. Comentaron con algunos expertos. Y otra opción es que cada uno de los periodistas hiciera una verificación de los hechos. Porque podría ser que haya un nuevo estudio que planteara esto, y tal vez no estaba tan equivocado el señor Bienvenido Ramírez. Sin embargo, no fue el caso. Hubieron muchas noticias sobre este tema. Sus declaraciones realmente tuvieron un impacto no solo nacional, sino internacional. Y hasta diarios como Diario El País analizaba que un congresista peruano asegura que leer mucho causa Alzheimer. Esa fue la realidad. Y lamentablemente, lo triste era que era médico de profesión, así que tenía un mayor impacto. Cuando consultan a especialistas del Instituto Peruano de Neurociencias, pues ellos plantean ciertas recomendaciones. Entonces, una buena opción contrastar con expertos y verificar la información. Es un buen enfoque que se puede plantear. Otro de los enfoques que son los más frecuentes que plantea RPP o algunos otros medios es consultar con el doctor Elmer Huerta y plantear qué información, consultarle qué información. Y el doctor Elmer Huerta tiene un gran impacto en el sentido que él trata de hacer periodismo científico, obviamente como médico, y trata de transmitir la información, simplificar esa información a los oyentes. En muchos casos, los estudios son estudios complejos realizados y publicados en grandes revistas internacionales y que él trata de explicarlo de una manera sencilla hacia el público. Y si nosotros verificamos, entonces lo que nosotros podríamos hacer es verificar qué información existe en revistas internacionales, no en páginas web, sino en revistas internacionales. Y podemos encontrar revisiones como, por ejemplo, esta revisión sobre los riesgos y los factores protectores para la enfermedad de Alzheimer, en el cual que plantea que un índice, un coeficiente intelectual alto, un nivel educativo o una actividad ocupacional frecuente disminuye el riesgo de Alzheimer. Esto ya va en contra de lo que planteaba Bienvenido. Si nosotros buscamos grandes estudios, se recuerdan que les mencioné que existen estudios que resumen muchos estudios y eso se llama metaanálisis. Entonces, un metaanálisis que había sido publicado el año previo, que analizaba 16,000 artículos relacionados con el Alzheimer, encontró que más bien tenía un efecto positivo. Y ellos plantearon que nuestros resultados mostraron un moderado, pero una asociación positiva significativa respecto con un bajo nivel educativo y una asociación negativa con el alto nivel educativo. En resumen, aquellos que tienen un alto nivel educativo tienen un factor protector para desarrollo de Alzheimer. Y aquellos que tienen un nivel educativo menor a 6 a 8 años tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Esa es la manera como nosotros podemos corroborar la información en estudios y entender ciertos conceptos de los diseños metodológicos para poder realizar un periodismo científico de calidad. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencia se puede aplicar al periodismo científico. Nosotros en la medicina basada en evidencia nos planteamos un problema clínico, basado en el problema clínico definimos una pregunta, seleccionamos el recurso más adecuado, buscamos estudios disponibles,
a través de una estrategia de búsqueda y resumimos la evidencia disponible. Si hay poca evidencia, debemos replantear la pregunta. Si hay la suficiente evidencia, aplicamos esa evidencia en la práctica clínica. Si nosotros extrapolamos esta información o este sistema al periodismo científico, ante cualquier problema relacionado o que tenga un contexto científico, pues podemos plantearnos una pregunta. Ante esta pregunta tenemos dos opciones: consultar con expertos, pero verdaderos expertos, personas que hacen investigación, que publican, que están constantemente actualizados, o buscar información en estudios disponibles. Seleccionamos el recurso más adecuado, hacemos una búsqueda adecuada, lo que hemos mencionado, y tratamos de resumir y transmitir esta información a los oyentes, a los participantes, al público de interés. Si existe poca evidencia, tenemos que replantear nuestra pregunta o replantear nuestro enfoque. Pero si existe suficiente evidencia, pues compartimos esa evidencia con el público de interés. Es así que podemos aplicar la medicina basada en evidencia en el periodismo científico y tal vez no solo en el periodismo científico, sino en cualquier tema relacionado con el periodismo. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos hacerlo de otra manera también, y es que en los últimos años muchas revistas científicas tienen un editor de redes sociales. Yo sigo a muchos editores de redes sociales, de revistas, dentro de ellos, por ejemplo, revistas relacionadas con oftalmología, pero si nosotros vemos cuáles son los... No sé si podrían suspenderlos el audio. Vale, gracias. Las revistas científicas ahora tienen editores de redes sociales y muchos de ellos son editores de tecnología o editores de diversas áreas, o le llaman de diversas maneras, pero lo que sí nosotros podemos hacer es seguir en redes sociales a editores de redes sociales de las revistas, tal vez las revistas latinoamericanas, tal vez las revistas de ciencia y tecnología, aquellas revistas que nos interesen. ¿Y cuál es la tarea o cuál es la labor de estos editores de redes sociales de las revistas? Pues compartir los nuevos artículos y generar chats a través de Twitter. Chats científicos, pero son chats que nosotros podemos seguir y poder informarnos de cuáles son los nuevos enfoques, qué es lo que está sucediendo en el área científica de la especialidad o de la línea que nosotros hayamos elegido. ¿Perdón? Vale. ¿Por qué? Porque el objetivo actual de los editores de redes sociales es generar una diseminación y tener una traducción, traducir el contenido científico hacia el contenido, hacia el público oyente o el público de interés de los trabajos. Y como les mencionaba, es importante definir realmente quién es un investigador en Colombia. Siempre desde que es la nueva categorización de CONCITEC planteó los investigadores RENACYT, y es algo que nosotros enfocamos adecuadamente en un artículo que publicamos, es que debería denominarse investigador aquel que tiene publicaciones, aquel que es reconocido por el RENACYT, no que tenga una cuenta en el directorio nacional, porque un directorio lo puede tener cualquiera, pero sí aquel que tenga una cuenta en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología de CONCITEC. Entonces, para los que deseen, pueden leer este artículo en el cual analizábamos cuántos investigadores había y cuántas revistas existían en el 2015. Esto ya ha cambiado en los últimos años porque ahora hay más investigadores de RENACYT. Este año éramos pocos, éramos al máximo 250 investigadores de RENACYT, ahora somos en promedio 800 o 1000 investigadores de RENACYT a nivel nacional, y esto ha ido cambiando en los últimos años. Pero en el 2015 éramos muy pocos investigadores de RENACYT. Y también podemos buscar expertos, buscar especialistas en las redes sociales de investigación, porque no solo existen redes sociales clásicas, sino redes sociales de investigación. Si queremos verificar sobre algún investigador, podemos buscar su perfil en Google Académico, en ResearchGate, en Scopus, bueno, Mendeley acaba de desaparecer hace algunos días, o en el ORCID, que es como el DNI internacional de los investigadores. ¿Por qué? Porque los investigadores tienden a utilizar perfiles de investigación. Si un investigador realmente hace mucha investigación, va a tener un perfil de investigación. Y podemos encontrarlo a través de Google Scholar o ResearchGate, que probablemente son las redes sociales más conocidas en el mundo internacional. Academia.edu no necesariamente es muy confiable, porque yo podría subir cualquier contenido a academia.edu, a diferencia de ResearchGate o Google Scholar.
Y esto es importante para nosotros poder encontrar especialistas. Lo mismo en diversos estudios que se han hecho, las redes sociales más importantes utilizados por los investigadores son ResearchGate y Google Scholar Citation. ¿Y qué otras redes utilizan los investigadores para compartir información? Y yo les hago una pregunta que tal vez puedan compartirlo a través del chat. Voy a ver. A ver, por favor, no sé si podrían poner cuántos de ustedes tienen cuenta de Twitter. A ver Sí, si no. Pongan en el chat, por favor, sí, no, sí, no. ¿Tienen Twitter? La pregunta sí, sí. tengo, sí, a ver, ahí Si no tenemos. lo tienen, no hay problema, pero es importante conocer esto. ¿Sí? Van tres. El resto, El resto lo dejaron abierto el webinar. Vale, pues para bueno, ya, y vamos un no. Bueno, vamos viendo el resto. La licenciada me comenta el resultado, ahí vamos 4, si van comentando el resto, pero si se dan cuenta de 4, solo, bueno, el 75% tiene Twitter. Y eso está bien, porque Twitter probablemente es la red social más importante para los periodistas, los comunicadores. Facebook surge como una red social para contactos, pero Twitter es una red social abierta y los investigadores también utilizan Twitter y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Y qué áreas se utilizan en redes sociales? Pues todas las áreas utilizan redes sociales. Mira, más del 80% de áreas utilizan redes sociales para compartir información, información de investigación. Cuando uno acaba de tener una publicación, va a poder compartir esa información en Twitter. Por ejemplo, los hospitales aquí en España tienen cuentas de Twitter. Mi hospital tiene su cuenta de Twitter. El servicio de emergencia de mi hospital tiene cuenta de Twitter. El servicio de biblioteca de mi hospital tiene cuenta de Twitter. Lo cual no sucede, que, bueno, cada vez se está dando esos cambios en Perú, pero Facebook no es la red social para compartir contenido científico, contenido relevante. Ciertas recomendaciones en Twitter, pero son recomendaciones que comparto no con periodistas, pero comparto cuando capacito a investigadores, les comparto este enfoque que establezcan su Twitter. Si es que pertenecen a alguna institución, siempre es importante decir que las declaraciones son personales, no representan el comunicado de la institución, y una vez que encuentren personas relevantes para seguir, hay que ver en las redes de seguidores, ¿no? Y hay que participar en conversaciones profesionales, son enfoques importantes para seguir en Twitter. ¿Por qué? Porque cada vez las noticias tradicionales se van relacionando con los nuevos medios de comunicación y las publicaciones tradicionales relacionadas con ciencia se están relacionando. Entonces estamos en una época de interconexión entre las redes sociales, el periodismo y la ciencia. Y si nosotros no nos subimos a ese cochecito que está avanzando y nos quedamos atrás, pues no vamos a avanzar, especialmente ustedes que son estudiantes, que están emprendiendo y que particularmente son de la generación que ya vive en las redes sociales y tenemos que aprovecharlas. Les pongo un ejemplo. Una de las revistas más importantes y en la que se han publicado en promedio el 30, 40, eso no es información 100% verificada, sino es más o menos mi opinión, en 30-40% de artículos relacionados con el COVID, el New England Journal of Medicine. Es una revista que como mínimo cada una tiene 1000 artículos que tienen 1000 citas. Es probablemente de las revistas más importantes en el mundo. Y esta revista retractó, quiere decir, retiró algunos artículos. Y en 24 años, en 50 años, solo ha retirado 24 artículos de los más de 10.000 artículos que tiene. Es una revista muy antigua de mucho peso. ¿Y cómo me enteré de esto? Pues porque sigo a un especialista en retina que había colgado esto en Twitter. Entonces, el Twitter es la red social en la cual nosotros podemos encontrar información, no solo de nuestra área, sino de todas las áreas, y podemos informarnos de muchas cosas. Y este es el artículo. Bueno, les pongo ejemplos de oftalmología, tal vez no les guste mucho, pero es una imagen que había salido publicada en otra revista y que que volvieron a publicarlo en el New England Journal American. ¿Qué quiere decir esto? Fue un plagio. Podríamos decir un plagio o una falta ética, porque publicaron una imagen en otra revista habiendo sido publicada ya en otra revista. Podríamos decir que esto se tuvo que hacer un fact-checking, sí, y es lo que hicimos. Entonces, uno corrobora la información si la información es adecuada, y él corrobora poniendo las imágenes tanto de la revista original como del New England Journal of Medicine. Al final, la revista tuvo que emitir, perdón, voy a borrar que por ahí bueno, no importa, por ahí alguien pintó. Perdón, es que me distrajo en la línea.
Ya, estamos por terminar, tenemos 10 minutitos, por Vale, favor. sí, ya vamos terminando, pero no sé quién está pintando que... Sí, ya identifiqué, por favor. No, no sé si lo puedes borrar, por favor, porque a mí no me permite borrar. Bueno, avanzamos, no se preocupe. Y al final generó una retractación, quiere decir, retiraron el artículo publicado. Para aquellos que les interesen, yo les pongo ejemplos. Edmund Sui es el editor de redes sociales de una de las revistas más importantes de oftalmología, el American Journal of Ophthalmology, la revista de la Asociación Americana de Oftalmología. Borja Ibáñez es el subdirector del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, y gracias a seguir a Borja Ibáñez me enteré de un gran evento con uno de los divulgadores en los últimos tiempos, que es un investigador muy reconocido internacionalmente, y es el doctor Valentin Fuster. Le han invitado en muchos eventos, probablemente es de los investigadores de habla hispana que más difunde, le invitan a muchos eventos, periodistas, le entrevistan muchos periodistas, con muy buenas entrevistas, las pueden ver en YouTube, para aquellos que les interesen, y gracias a las redes sociales tuve la suerte de enterarme y conocerlo. Aquí está el doctor Valentin Fuster, aquí estoy yo en un evento que se realizó en Barcelona, en el Hotel Cardona, que es la ciudad de origen del doctor Valentin Fuster. Y terminando este enfoque, yo les sugiero siempre tratar de informarse bien antes de tener una entrevista, porque el 2015 tuve la suerte de conocer un investigador que vino de Estados Unidos, el doctor Aziz Sankar, y yo recuerdo muchas de las entrevistas porque lo acompañé durante varios días, y las entrevistas que le hicieron pues estaban muy perdidas un poco, ¿no? Y eran periodistas en Trujillo. Dejaban mucho que desear. Lo interesante fue que 3 meses después, pues el doctor Aziz Sankar ganó el premio Nobel, y yo siempre me siento orgulloso de haber podido conocer al doctor, es un premio Nobel. Y cuando volvió el siguiente año, yo ya no estaba en Perú, pero varios colegas me comentaron que ya las entrevistas eran distintas, ¿no? Entonces, a veces falta darle esa prioridad al periodismo científico y a las entrevistas. Y para aquellos que les interese, pues hay cursos de periodismo científico que organiza el país, y pueden seguir en las redes sociales a los profesores, por ejemplo, Patricia Fernández Liz, que la sigo yo en redes sociales, o Javier Salas, que son docentes y periodistas científicos del país, o muchos eventos de periodismo científico como este que se trabajó en Perú hace algunos años, que está gratuito, lo pueden encontrar. Miren, el viernes 12 de junio, hace poco, que se realizó este evento. Y pues nada, con eso terminamos. Muchas gracias. Este es el hospital en el cual trabajo, el Hospital Universitario Central de Asturias, y como les decía, en España, pues los propios hospitales tienen sus cuentas de Twitter, donde uno puede encontrar qué estudios están saliendo, cuáles son los avances que están haciendo, y poder informarse. Y pues nada, muchas gracias, y estoy atento a las preguntas. Gracias, muchas gracias al doctor José Gálvez. Se le ha invitado precisamente porque es un investigador acreditado con amplia experiencia, y los recursos, los pasos no deberían distar cuando hacemos periodismo científico. Y es que somos los mediadores, jóvenes, los mediadores entre entender quizás un léxico complicado para luego traducir y llevarlo precisamente hacia nuestros lectores. Me dice que ya tenemos que terminar. Alguien pregunta, muchas gracias a Yusef. ¿Cree usted que este tipo de periodismo tiene un desafío más grande que otras especializaciones? Es decir, el periodismo que va a desmenuzar lo que dice un científico. Yo, yo creo que sí, porque es difícil en muchos casos entender ciertos conceptos. Por ejemplo, yo les puedo hablar de conceptos de ciencia de la salud, pero viene algún científico de física de partículas, de otras áreas, pues es difícil comprender eso. O cuando salen los premios Nobel y uno ve las distintas categorías y la premiación, por qué se dieron, pues es difícil comprender cada uno de los conceptos. Aquí donde yo vivo en Oviedo es donde se entrega el Premio Princesa de Asturias. El año pasado estuvimos en todo el evento, bueno, por el COVID estuvo bastante limitado, pero yo traté de enterarme de por qué entregaban el Premio Princesa de Asturias a cada una de las personas, y me costó mucho, ¿no? Entonces, es bastante difícil, sí, porque a veces hay que prepararse mucho, hay que obtener mucha información. Pero yo creo que una vez que uno ya está metido o ya ha participado, ha tenido mucho interés en el área, le es más sencillo. Y es un buen enfoque en el cual ustedes pueden entrar. El periodismo político, el periodismo de otras áreas está bastante copado en Perú, creo yo. Y este es un aspecto del periodismo científico que tal vez sea menos redituable,
pero que con las circunstancias como el COVID va a generar muchas opciones laborales para aquellos que les interesen y que pueden mantener paralelamente al periodismo político, al periodismo noticioso, que es el que más se utiliza en nuestro país. Uno de los pocos periodistas es Tomás Unger, ¿no? En el Perú, que hizo historia. Buenos días, gracias María del Carmen. En un contexto donde hay una masificación de la información en Internet, ¿qué revistas científicas web recomienda que son confiables? Quizás para el tema asociado también a periodismo, ¿no? A la investigación en comunicaciones. Yo creo que toda revista que esté indizada como mínimo en Scopus, una base de datos Scopus o Cielo, son revistas confiables. Lo pueden anotar Cielo SC, Cielo y con una S adelante, Cielo, Scopus, son revistas confiables. Porque un error frecuente en muchas conferencias que brindo es que vienen docentes y me dicen, me han dicho que publique mi trabajo en una revista indizada. Sí, pero ¿indizada dónde? Yo puedo indizar en un índice, digamos el término, disculpen, Bamba, en un índice no confiable, y yo digo, está indizada. Entonces, lo importante son, si buscamos un artículo en Google Scholar y este artículo está como mínimo en Cielo o en otras bases de datos, yo creo que son artículos confiables porque han pasado por un proceso de revisión par como el que les he mencionado. Y a veces y han sido evaluados por el comité editorial y por expertos en el área. Muchas gracias. Tenemos ya una última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Cómo evaluar la calidad del periodismo de ciencia? ¿Cuál es tu mirada del periodismo científico en Latinoamérica, en especial en Perú? Nos dice Manuel Aguirre. ¿Cómo evaluar la calidad del periodismo de ciencia? Yo creo que el primer paso es evaluar si la información está basada en evidencias, basada en estudios. Uno, y dos, si los que comentan, no el periodista, o sea, el que hace el artículo, sino las fuentes a las que ha ido son fuentes confiables. Por ejemplo, si yo voy a hablar de ciencias de la salud, yo voy a hablar de infectología, debo hablar de infectología aún habiendo, por ejemplo, Ciro Maguiña. Ciro Maguiña durante mucho tiempo ha sido un experto, sigue siendo un experto, pero ya entra un conflicto de interés. Y es que él tenía muchos intereses con la ivermectina y lamentablemente eso le quitó, sigue siendo un experto, pero le quitó imparcialidad. Entonces, aspectos importantes. Primero, ver si la información que comparte, primero, consultar con expertos, pero verdaderos expertos, personas que hagan investigación, que tengan una experticia y experiencia en el área que nosotros evaluemos, no solo en ciencias de la salud, sino por ejemplo, en medio ambiente, en calentamiento global, que sea alguien que trabaje, por ejemplo, si yo quiero buscar expertos, debería irme al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INAIGEM, o sea, expertos en cada área. Ver si son realmente expertos, si hacen trabajos de investigación, si publican, y ver que no tengan conflictos de interés, porque estamos en una época en la que los conflictos de interés influyen mucho en las opiniones que emitan y que ellos declaren los conflictos de interés. No es malo tener conflictos de interés, lo malo es que no se reporten los conflictos de interés. Ahora estamos en la época política que invitan a muchos analistas políticos y ellos no dicen que han sido candidatos, entonces ya perdieron esa imparcialidad. ¿Y cuál es la mirada sobre el periodismo científico en Latinoamérica? Yo creo que en Latinoamérica cada vez se está tomando más importancia desde el COVID. El COVID ha generado un gran cambio y enfoques como Ojo Público, como diversas plataformas que no existían hace 5 años, que verificaban la información tanto en ciencias de la salud como en otras áreas, ha cambiado mucho. Perú todavía le queda mucho, creo que en España, en los países más desarrollados, hay una profesionalización y una especialización, no necesariamente colegiada, pero sí indirecta, en la cual los periodistas se dedican a esa área. En Estados Unidos mucho más, o en los países europeos. Pero Perú está yendo por ese camino y es una buena opción para aquellos que les interese especializarse. Hay muchos artículos que analizan, muchas personas cuentan su experiencia de cómo entraron en el mundo del periodismo científico y por qué no poder empezar todos. Y hay muchos premios. La Fundación Gabo tiene premios de periodismo científico. Hace algunos minutos vi en Twitter también que se estaba entregando un premio de periodismo científico, ¿no? Así que financiamiento hay, simplemente hay que trabajar el área. Quedo con 2 minutos. Muchas gracias al doctor José Gálvez Olortegui desde Gracias a ustedes. compartir esta experiencia. Ha sido el webinar Periodismo Científico, Investigación basada en Evidencias. Muchas gracias a nuestros estudiantes por esta aproximación a esta forma también de hacer periodismo con mucha responsabilidad. Contrastamos, sí, pero ¿cuál es el rigor que también debemos de sumar? No sé si mucho más cuando hacemos periodismo científico. Muchas gracias.
José, desde España, un abrazo grande y gracias a mis queridos alumnos.